Hola y bienvenidos a este rincón de calma y reflexión, un espacio para compartir juntos, aquí entre Dios. Hoy nos acercamos a una página del Evangelio que, bueno, aunque la hayamos leído muchas veces, siempre nos ofrece algo nuevo. Está en Lucas, capítulo 17, los versículos del 11 al 19. Es la historia del encuentro de Jesús con 10 hombres leprosos. Efectivamente. Y la intención hoy, no es solo recordar la historia, que seguro que nos suena, es más bien sumergirnos en sus aguas más profundas, ¿no? Sí. Queremos explorar juntos qué nos dice este pasaje sobre la fe, esa fe que se atreve, sobre la obediencia que actúa incluso antes de ver, y sobre todo, esa respuesta tan humana y a la vez tan divina, la gratitud. La gratitud. ¿Cómo nos habla hoy, a nosotros, este encuentro de hace 2000 años? Pues con esa pregunta en mente vamos a ello. Abramos la palabra y, bueno, dejémonos tocar por ella. Empecemos por situarnos un poco. Jesús va de camino a Jerusalén. Es un viaje ya determinante, ¿no? El último. Y Lucas, que es muy preciso siempre, nos dice que pasa entre Samaria y Galilea. Ajá. Y esto no es solo geografía, ¿verdad? Es una tierra de nadie, una frontera física, cultural. Exacto, un lugar de mezcla, a menudo de conflicto incluso. Zona de paso, sí, pero también de marginación. Y es justo ahí, al entrar en una aldea, una cualquiera, sin nombre, donde ocurre el encuentro. 10 hombres leprosos. Le salen al paso. 10 vidas marcadas por la enfermedad y, claro, por el aislamiento forzoso. Y el texto lo subraya, dice que se mantienen a lo lejos. Sí. No es que ellos quieran, es que les obligan. La ley, la sociedad. La lepra no era solo una dolencia física terrible, que lo era. Implicaba una especie de muerte civil, una exclusión total de la comunidad, del templo. Desde esa distancia, desde esa marginación, lanzan un grito, todos a una. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es un clamor potente. Lo es. Y fíjate cómo le llaman. Maestro. Episteites en griego. Reconocen una autoridad especial en él. No es un título cualquiera. No. Y no piden cualquier cosa. Apelan a su compasión, a su misericordia. Eleison. Es un grito que nace de la desesperación más profunda, sí, pero que ya tiene una chispa de esperanza. Una fe, quizá mínima, pero suficiente para gritarle a él. Saben que necesitan ayuda y de algún modo creen que él puede ser la respuesta. Y la respuesta de Jesús, es, como mínimo, sorprendente. O a mí me lo parece. Sí, ¿verdad? Porque no hay un gesto espectacular, ni una palabra de sanación ahí mismo. Les da una orden que suena casi, burocrática. Totalmente. Id a presentaros a los sacerdotes. Uno esperaría algo más, no sé, más directo, quizá. Podría parecer desconcertante, sí. Pero pensemos un momento qué implicaba esa orden. Según la ley de Moisés, allá en Levítico, solo el sacerdote podía decir oficialmente, «Estás curado». Y solo entonces podías volver a tu vida normal. Claro, era el trámite oficial, digamos. Exacto. Así que Jesús, al enviarles a los sacerdotes, está actuando dentro de ese marco legal y religioso, pero lo hace de una manera que les exige algo fundamental a ellos. Ahí queríamos llegar, porque el relato nos cuenta algo asombroso en el versículo 14. Dice, y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Mientras iban. No se curan allí, delante de Jesús. Ocurre en el camino. Ocurre mientras obedecían. Es que tuvieron que ponerse en marcha sin tener ni la más mínima prueba física de que la orden de Jesús iba a funcionar. Nada. Nada. Y este es uno de los puntos clave del pasaje, yo creo. Es la fe en acción. Una fe que no se basa en lo que ves o sientes, sino en la confianza total en la palabra de aquel que te da la orden. Tuvieron que empezar a caminar hacia el sacerdote, un camino que sería absurdo si seguían leprosos, ¿no? Claro. Y lo hicieron basándose únicamente en la autoridad, en la promesa que estaba implícita en la palabra de Jesús. Es una obediencia que va por delante de la experiencia de la bendición. Es que es un acto de una audacia increíble, si lo pensamos fríamente. Muchísimo. Ponerte en marcha hacia la certificación de una curación que aún no ves, que aún no sientes. Cuesta imaginar esa mezcla de desesperación y a la vez de confianza radical. ¿Y cuántas veces nos pide la vida, o Dios mismo, dar pasos parecidos, Uf, sí. Pasos de obediencia, de confianza en una promesa,
cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario, cuando no tienes garantías visibles. Y qué difícil es a veces empezar a caminar así. Totalmente. Es una fe que se arriesga, que se compromete con la acción fiándose no de las circunstancias, sino de la persona que habla. Ellos no esperaron a ver para creer y actuar. Creyeron la palabra de Jesús, actuaron y entonces vieron. Es el paradigma inverso al que solemos aplicar nosotros, ¿no? El de ver para creer. Sí, sí. Aquí es creer para ver. Y no solo creer pasivamente, sino actuar sobre esa creencia. Moverse. Y mientras caminan, en ese acto de obediencia confiada, ahí está. Sucede el milagro. Los 10 son limpiados. La piel se restaura, la enfermedad desaparece. Debió ser un momento de euforia, indescriptible, de liberación. Imagínate la alegría, el alivio. Claro. Mirarse las manos, el cuerpo, y verse sano después de quién sabe cuánto tiempo de sufrimiento, de exclusión. Pero entonces la historia da un giro. Un giro que nos obliga a reflexionar más hondo. Exacto. Porque la reacción no es igual en todos. 9 de ellos, al verse limpios, pues probablemente aceleraron el paso hacia los sacerdotes. Es lo lógico, ¿no? Es lo lógico, querían recuperar su vida, su familia, su sitio en la sociedad cuanto antes. La certificación del sacerdote era el pasaporte para eso. Pero solo uno, hace algo distinto. El texto dice que, al verse limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces. Ese detalle es crucial. No sigue el camino previsto, el camino lógico, digamos. No. Su primera reacción no es buscar la validación humana, sino volver a la fuente divina de su sanación. Y no lo hace de cualquier manera. Vuelve con una explosión de alabanza, audible, pública. Quiere que se sepa de dónde ha venido su restauración. Y la escena culmina con una imagen poderosísima. Llega donde está Jesús y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Es un gesto de humildad extrema, de adoración profunda. Y de gratitud explícita. Reconoce no solo el milagro, sino al autor del milagro. Y es justo en este punto donde Lucas mete el detalle que lo cambia todo, el subrayado final. Y este era samaritano. Ahí está. El evangelista lo subraya casi con intención, ¿verdad? Sí, sí. Como diciendo, ojo a esto. El único que vuelve, el agradecido, el que adora, era un samaritano. Alguien considerado por muchos judíos como, un hereje, un mestizo, un impuro, un extranjero en términos religiosos y sociales. El menos esperado, quizá. El menos esperado. El milagro fue para todos, por igual. Pero inmediatamente después, ¿dónde están los otros 9? Es una pregunta que resuena, que nos interpela a todos. ¿Dónde está la respuesta adecuada a la gracia recibida? Y la siguiente pregunta va aún más al corazón del asunto. ¿No hubo quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Es Jesús mismo quien enfatiza la condición de extranjero del agradecido. Sí. Parece que hay una sorpresa divina ahí. Una especie de lamento pedagógico, quizá. ¿Cómo es posible que aquellos que pertenecían al pueblo elegido, que tenían la ley, los profetas, no hayan reconocido la obra de Dios y vuelto a dar gracias, mientras que sí lo ha hecho este, considerado ajeno? Pone de relieve que la gratitud, la verdadera gratitud, no entiende de fronteras religiosas o culturales. Va más allá. Esto nos catapulta directamente al tema de la gratitud, claro, pero entendida no como simple cortesía, ¿verdad?, sino como algo mucho más profundo. Mucho más. En este contexto, la gratitud es la manifestación externa de una fe que ha comprendido quién es Jesús y que ha recibido de él. Es reconocer activamente la fuente de la bendición. Los 10 recibieron sanidad física, un don inmenso, nadie lo duda. Claro. El que vuelve agradecido escucha de Jesús unas palabras que van más allá de lo físico. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y esa palabra, salvado, es clave aquí. Clave. La palabra griega es sozo, y aunque a veces se traduce como sanado, su significado es muchísimo más amplio, más profundo. Implica ser rescatado, liberado, hecho íntegro, restaurado a una plenitud que va más allá de la salud física. No es solo curación. No, hay una dimensión de salvación integral, de restauración completa de la persona, en su relación con Dios, consigo misma, que parece estar íntimamente ligada a esa fe que se expresa en gratitud y adoración. Los 9 fueron limpiados, este fue salvado. Hay una diferencia cualitativa. Es inevitable, ¿verdad?, que esta historia nos mire directamente a los ojos hoy. Nos confronta con nuestra propia vida. Totalmente. ¿Cuántas veces
Nos parecemos más a los 9 que al samaritano. Recibimos tantas cosas. La salud, que a menudo damos por sentada hasta que falta. El amor de los nuestros, el sustento diario, momentos de alegría, la belleza que nos rodea, tantas cosas. Y seguimos nuestro camino. Seguimos. Continuamos con las prisas, los planes, las preocupaciones, sin detenernos a volver, sin pararnos a reconocer la mano de Dios en todo ello y a expresar un agradecimiento sincero. Es una tendencia humana muy real, ¿eh? Nos acostumbramos a lo bueno, a las bendiciones. Sí, Empezamos a considerarlas normales incluso. Bueno, a veces hasta merecidas. Y perdemos la capacidad de asombro. Y con ella, la de la gratitud. y este relato nos fuerza a distinguir entre recibir un beneficio puntual, la limpieza, la solución a un problema, y experimentar una transformación más honda, la salvación, que parece brotar de un corazón agradecido. Podemos acumular muchas limpiezas en la vida, muchas soluciones, muchas respuestas a oraciones. Pero esa plenitud, esa restauración integral que experimenta el samaritano parece ligada a la actitud del corazón. A ese corazón que reconoce, agradece y adora. ¿Qué nos impide ser más como ese samaritano? ¿Qué nos frena? Quizás la rutina, que nos anestesia la sensibilidad. Puede ser. Las prisas, que no dejan espacio para la pausa reflexiva. O a veces, como decías, esa sutil sensación de autosuficiencia, o incluso de merecimiento. Sí, el creer que controlamos nuestra vida, que lo bueno es fruto exclusivo de nuestro esfuerzo. Y eso nos ciega a la gratuidad del don de Dios. Y también puede haber, quizá, una falta de comprensión de lo que realmente significa la gratitud en la vida de fe. Que no es solo decir gracias de vez en cuando. No, no es eso. Es una actitud vital. Un reconocimiento constante de nuestra dependencia radical de Dios y de su generosidad que es desbordante. El samaritano nos muestra que esta gratitud vivida tiene un poder inmenso. Fíjate, rompe barreras. Él superó la barrera social y religiosa que lo separaba de Jesús para expresar su agradecimiento. ¿Es verdad? De igual modo, la gratitud hoy puede romper las barreras del egoísmo, de la queja constante, del victimismo, y nos conecta directamente con el corazón de Dios, y también con una visión más positiva, más esperanzada de la vida. Visto así, la historia de este hombre anónimo, de este samaritano, se convierte en mucho más que el relato de un milagro del pasado. Mucho más. Es una llamada, urgente y personal, para cada uno. Nos recuerda que una fe auténtica no solo pide y recibe, sino que también reconoce, agradece y adora. La gratitud no es un apéndice opcional para creyentes educados. No. Es el latido mismo de una fe viva. Es el puente que une la bendición que recibimos con una relación personal y transformadora con el dador de la bendición. El desafío entonces es cultivar activamente esa actitud, en lo cotidiano. Ahí está la clave. No esperar a que sucedan cosas extraordinarias para agradecer. Se trata de aprender a detenernos, como hizo el samaritano, en medio de nuestro camino diario. Hacer pausas conscientes. Exacto. Pausas para identificar las innumerables muestras de la misericordia y el cuidado de Dios. Las grandes y sobre todo las pequeñas, esas que a menudo pasan desapercibidas. Sí. Y una vez reconocidas, volver a Él interiormente con un corazón lleno de gratitud. Es vivir en un estado de agradecimiento que lo coloree todo, que transforme nuestra manera de ver las cosas, de relacionarnos con Dios, con los demás, con nosotros mismos. Quizás podríamos llevarnos una última idea para meditarla, ¿no? A la luz de esta historia. A ver. Podría ser que la verdadera lepra espiritual, la dolencia más profunda del alma, no sea tanto la dificultad, el problema o el sufrimiento que padecemos, sino más bien la incapacidad de ver la mano amorosa de Dios obrando en nuestra vida, incluso en medio de las pruebas, y como consecuencia la incapacidad de responder con gratitud. Es una reflexión potente, ¿eh? ¿Qué cambiaría en nuestra experiencia espiritual si hoy, ahora mismo, decidiéramos conscientemente imitar al samaritano? Si decidiéramos volver a Dios en un acto de gratitud sincera, reconociendo humildemente su presencia y su acción constante en nuestra existencia. Que la gracia del Señor nos impulse a eso, a cultivar esa mirada agradecida, que nos encuentre cada día, no entre los que siguen de largo, dando por sentada la vida y sus dones.
sino entre aquellos que eligen conscientemente volver para dar gracias. Exacto. Que experimentemos esa plenitud, esa salvación integral que florece en un corazón agradecido.